12 de abril de 1944. Cielos sobre Alemania. El teniente americano James Finnegan pilotaba su P-51 Mustang en una misión rutinaria de escolta de bombarderos cuando sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Una estela plateada pasó junto a su avión a una velocidad imposible. No era como ningún avión que hubiera visto antes. Sin hélices. Solo una especie de fuego saliendo de sus alas. ¡Santo cielo! ¿Qué demonios es eso?, gritó por la radio. Se mueve como el diablo. El objeto plateado dio la vuelta con una agilidad sobrenatural y pasó nuevamente cerca de la formación, esta vez lo suficientemente cerca para que Finnegan pudiera ver la cruz negra de la Luftwaffe pintada en su fuselaje. No parece un avión, reportaría más tarde. Parece algo salido de otro mundo. Lo que Finnegan había presenciado era uno de los primeros encuentros registrados con el Messerschmitt Me-262, el primer avión a reacción operativo del mundo. Un encuentro que para muchos pilotos aliados resultaba tan desconcertante que en sus informes utilizaban términos como platillo volador o tecnología imposible. Para cuando terminó la guerra, cientos de pilotos aliados habían reportado encuentros similares con lo que llamaban aviones imposibles, máquinas que desafiaban todo lo que conocían sobre aerodinámica y propulsión. La mayoría de estos informes fueron clasificados inmediatamente, alimentando décadas de rumores y teorías conspirativas sobre tecnología extraterrestre en manos de los nazis. La verdad, como suele ocurrir, era a la vez más mundana y más asombrosa. Alemania, durante los años desesperados de la Segunda Guerra Mundial, había logrado un salto tecnológico tan extraordinario en aviación que sus creaciones parecían ciencia ficción para los estándares de la época. Y lo que sucedió después de la guerra con esta tecnología revolucionaria es una historia de espionaje, secretismo y hurto tecnológico a gran escala que cambiaría para siempre el curso de la aviación mundial. Esta es la historia de cómo Alemania estuvo a punto de ganar la guerra con aviones revolucionarios, por qué fracasaron, y cómo Estados Unidos y la Unión Soviética robaron estos secretos para construir la aviación moderna. Para entender la revolución que supusieron los aviones a reacción alemanes, primero debemos comprender el estado de la aviación en la década de 1940. Desde los hermanos Wright hasta ese momento, todos los aviones operaban con el mismo principio básico, un motor de pistones que movía una hélice, empujando el aire para crear propulsión. Las limitaciones eran evidentes. A medida que un avión se acercaba a velocidades de 700 a 800 km por hora, las puntas de las hélices alcanzaban velocidades cercanas a la del sonido, creando ondas de choque que reducían dramáticamente su eficiencia. Existía un muro invisible que ningún avión convencional podía superar. Los ingenieros alemanes, siempre a la vanguardia en innovación tecnológica, ya habían comenzado a buscar alternativas a la propulsión por hélice antes incluso de la guerra. En 1936, un joven ingeniero llamado Hans von Ohain había patentado el primer motor a reacción viable, trabajando para la empresa Henkel. Casi simultáneamente, en Inglaterra, Frank Whittle desarrollaba conceptos similares, pero con una diferencia crucial. Mientras Whittle luchaba por obtener financiación y apoyo oficial, von Ohain contaba con todo el respaldo del Ministerio del Aire alemán, que veía en esta tecnología una potencial ventaja decisiva en el conflicto que se avecinaba. El 27 de agosto de 1939, solo días antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, el Henkel E-178, equipado con el motor de von Ohain, realizó el primer vuelo de un avión a reacción en la historia. Fue un momento revolucionario, comparable al primer vuelo de los Wright, pero mantenido en absoluto secreto. Ernst Henkel, el fabricante de aviones, escribiría después: en ese momento, tuvimos en nuestras manos la oportunidad de dar a Alemania una ventaja aérea que ninguna nación podría igualar durante años. Sin embargo, la historia de la aviación a reacción alemana es tanto una historia de genialidad como de oportunidades perdidas. Hitler y el alto mando alemán, inicialmente convencidos de que la guerra sería breve, mostraron poco entusiasmo por proyectos que requerirían años de desarrollo. El Führer solo pregunta si algo puede estar listo en 6 meses, se quejaba Albert Speer, el ministro de Armamento. Cualquier desarrollo a más largo plazo le resulta indiferente. Esta miopía estratégica retrasaría crucialmente el desarrollo de los aviones a reacción hasta que la guerra había dado un giro decisivo contra Alemania. Para entonces, sería demasiado tarde. No obstante, el desarrollo continuó, y en 1944, cuando la situación militar alemana se había vuelto desesperada, varios proyectos revolucionarios estaban finalmente listos para entrar en combate. De todos ellos, el más avanzado era el Messerschmitt Me-262 Walbe, Golondrina. El Me-262 no era simplemente un avión más rápido,
representaba un salto generacional en tecnología aeronáutica. Con una velocidad máxima de 870 km por hora, superaba en más de 150 km por hora a los mejores cazas aliados de la época. Sus motores a reacción Yankees Jumo 004 le permitían operar a altitudes donde los cazas con motor de pistón se volvían ineficientes. Y su armamento, compuesto por 4 cañones MK-108 de 30 mm, podía destruir un bombardero con una sola ráfaga bien dirigida. El piloto alemán Johannes Steinhoff, uno de los primeros en volar el Me-262 en combate, recordaría: era como si de repente te dieran superpoderes. Podías atacar, desaparecer y reaparecer antes de que supieran que los había golpeado. Cuando el Me-262 comenzó a aparecer en los cielos europeos en números significativos a mediados de 1944, causó conmoción entre las tripulaciones aliadas. Los informes describían encuentros fantasmales con aviones plateados sin hélice que aparecían de la nada, atacaban y desaparecían a velocidades imposibles. Un informe desclasificado de inteligencia aérea aliada de septiembre de 1944 refleja la preocupación. Si el enemigo puede desplegar estos aparatos en números suficientes, nuestras actuales tácticas de bombardeo diurno se volverán prohibitivamente costosas, si no imposibles. Pero el Me-262 no era la única maravilla tecnológica que salía de las fábricas alemanas. En los últimos 2 años de guerra, una serie de diseños revolucionarios pasaron del tablero de dibujo a los cielos, cada uno más avanzado que el anterior. El Arado AR-234 Blitz fue el primer bombardero a reacción operativo del mundo, capaz de volar a altitudes y velocidades que lo hacían prácticamente inmune a la interceptación. Utilizado principalmente para misiones de reconocimiento, sus pilotos se jactaban de poder sobrevolar Inglaterra como si estuviéramos de paseo. El Heinkel L-162 Volkshager, Casa del Pueblo, fue concebido y producido en solo 90 días, un milagro de ingeniería rápida. Diseñado para ser pilotado por jóvenes de las juventudes hitlerianas con mínimo entrenamiento, tenía un solo motor a reacción montado sobre el fuselaje y estaba construido principalmente de madera debido a la escasez de metales. Pero quizás el más extraordinario de todos era el Orten JU-229, un diseño tan avanzado que parece sacado de una película de ciencia ficción. Desarrollado por los hermanos Reimar y Walter Orten, era un ala volante pura, sin fuselaje ni cola, años antes de que este concepto fuera explorado seriamente en Occidente. El JU-229 no solo era revolucionario en forma, incorporaba características que hoy reconoceríamos como tecnología stealth primitiva. Su cuerpo estaba hecho de madera contrachapada impregnada con polvo de carbón, materiales que reducían su firma radar. Aunque los hermanos Orten no lo diseñaron específicamente para evadir radares, una tecnología aún en su infancia, las pruebas modernas han confirmado que el JU-229 habría tenido una firma radar significativamente menor que otros aviones de la época. Era como si los Orten estuvieran diseñando aviones para el año 2000, no para 1945, comentaría años después un ingeniero de Northrop, la compañía que eventualmente desarrollaría el bombardero stealth B-2 Spirit, cuyo parecido con el JU-229 es sorprendente. A estos proyectos principales se sumaban conceptos aún más exóticos en diversas etapas de desarrollo. El Lippisch P-13A, un caza propulsado por carbón pulverizado. El Focke-Wulf Triebflugel, un interceptor de despegue vertical con alas rotativas, y el Silbervogel de Eugen Sanger, un bombardero suborbital que podría haber alcanzado Nueva York desde Alemania. Para los científicos aliados que examinarían estos proyectos después de la guerra, la amplitud y audacia de la investigación aeronáutica alemana resultaría asombrosa. Como escribiría un oficial de inteligencia americano, en muchos aspectos, estaban una generación por delante de nosotros. Si la guerra hubiera seguido otro curso, no quiero imaginar qué más habrían desarrollado. Esta avalancha de innovación plantea una pregunta inquietante. Si los alemanes tenían tecnología tan superior, ¿por qué no ganaron la guerra aérea? La respuesta es multifacética, pero se puede resumir en 3 factores principales: errores estratégicos, escasez de recursos y el factor tiempo. El error estratégico más costoso vino directamente de Hitler. Cuando se le presentó el Me-262 en 1943, se entusiasmó con su potencial, pero no como caza. Contra todo consejo técnico, insistió en que fuera modificado para actuar como bombardero rápido. Quiero un avión que porte bombas, no que derribe otros aviones, habría dicho, según testigos presentes. Esta interferencia retrasó el despliegue del Me-262 como interceptor por varios meses críticos. Para cuando Hitler rectificó su error,
Los bombardeos aliados habían devastado la infraestructura industrial alemana hasta tal punto que la producción masiva se había vuelto imposible. El general Adolf Galland, inspector general de la Luftwaffe y firme defensor del Me-262, escribiría amargamente después de la guerra: la historia de los aviones a reacción alemanes es la historia de oportunidades perdidas. Hitler destruyó nuestra última oportunidad de defender el Reich con su obstinación. La escasez de recursos también jugó un papel crucial. Los motores a reacción requieren aleaciones especiales capaces de soportar temperaturas extremas. Para 1944, Alemania estaba severamente limitada en su acceso a metales críticos como cromo y níquel, necesarios para estas aleaciones. El resultado fue que los primeros motores Humo 004 tenían una vida útil operativa de apenas 25 horas, y a menudo fallaban en pleno vuelo. Los pilotos del Me-262 tenían que ser extremadamente cuidadosos con la aceleración para evitar incendios en los motores o fallos catastróficos. Finalmente, el factor tiempo resultó determinante. Alemania comenzó a desplegar sus aviones revolucionarios precisamente cuando su situación estratégica se había vuelto insostenible. Para principios de 1945, la escasez de combustible era tan aguda que muchos Me-262 quedaban en tierra por falta de suministros. Los bombardeos aliados habían reducido la producción industrial a un goteo, y el personal capacitado escaseaba. Juan S. Steinhoff lo resumió así: teníamos el arma perfecta en el momento equivocado. La trágica ironía para Alemania es que si el Me-262 hubiera entrado en servicio solo un año antes, y en los números planificados originalmente, podría haber cambiado radicalmente el balance de poder aéreo. La campaña de bombardeos estratégicos aliados, que desempeñó un papel crucial en la derrota alemana, habría encontrado una resistencia mucho más efectiva. Si hubieran tenido 300 aviones a reacción operando en 1943, especuló después de la guerra el mariscal del aire Arthur Harris, jefe del Comando de Bombarderos británico. No sé si habríamos podido continuar nuestros ataques diurnos sobre Alemania. Pero la historia no trata solo de especulaciones. A medida que la derrota alemana se hacía inevitable a principios de 1945, comenzaba otra carrera. La carrera por capturar esta revolucionaria tecnología antes de que fuera destruida o cayera en manos rivales. A partir de enero de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el corazón de Alemania desde el oeste y el este, se activaron equipos especiales con una misión prioritaria: localizar, asegurar y extraer todo lo relacionado con la tecnología avanzada alemana, especialmente sus revolucionarios aviones. La operación americana, con el nombre código LASTI, acrónimo de Luftwaffe Secret Technology, movilizó científicos, ingenieros y especialistas de inteligencia para identificar y capturar aviones, planos, motores y, quizás lo más valioso de todo, a los científicos e ingenieros que habían creado estas maravillas. Simultáneamente, los soviéticos lanzaron su propia operación, igualmente agresiva, para apoderarse de todo lo que pudieran encontrar. Comenzaba así una de las mayores operaciones de apropiación tecnológica de la historia, una carrera contrarreloj donde el premio era nada menos que el futuro de la aviación militar. Mayo de 1945. Aeródromo de Lechfeld, Bavaria. El mayor Robert Strobel del Servicio de Inteligencia Técnica Aérea de Estados Unidos no podía creer lo que veían sus ojos. Ante él, parcialmente escondidos en hangares camuflados y dispersos entre los árboles circundantes, se encontraban más de una docena de Messerschmitt Me-262 en diversos estados de preparación. «Es como un tesoro tecnológico», murmuró a su asistente mientras sacaba su cámara para documentar el hallazgo. «Cada uno de estos aparatos vale su peso en oro». La operación LASTI estaba en pleno apogeo, y escenas similares se repetían por toda Alemania mientras equipos aliados descubrían, catalogaban y aseguraban la revolucionaria tecnología aeronáutica del Reich derrotado. Esta operación no era un esfuerzo improvisado. Ya desde 1944, a medida que se hacía evidente que Alemania perdería la guerra, tanto estadounidenses como soviéticos habían comenzado a planificar meticulosamente cómo apoderarse de la avanzada tecnología alemana. La directiva oficial de la operación LASTI era explícita: localizar, identificar y asegurar todos los elementos de tecnología aeronáutica avanzada alemana, incluyendo aviones, motores, armamento, equipos, instalaciones y personal técnico, antes de que puedan ser destruidos por el enemigo o capturados por otras potencias. Para ejecutar esta misión, se formaron equipos especializados compuestos por oficiales de inteligencia, ingenieros aeronáuticos, científicos y especialistas en idiomas.
Estos equipos seguían de cerca el avance de las tropas de combate, a veces llegando a instalaciones clave apenas horas después de su captura. El coronel Howard McCoy, uno de los organizadores del ASTI, explicaría años después: sabíamos que los alemanes tenían tecnología que estaba a años, quizás una década por delante de la nuestra. Nuestra misión era simple: conseguir todo lo que pudiéramos antes que los rusos. Los objetivos prioritarios incluían cualquier ejemplar operativo o prototipo de aviones a reacción, planos técnicos, equipos de prueba, y quizás lo más valioso, los científicos e ingenieros que habían creado estas máquinas revolucionarias. Y los hallazgos no decepcionaron. A medida que las fuerzas aliadas penetraban más profundamente en Alemania, descubrían una sorprendente variedad de tecnología aeronáutica avanzada, mucha de la cual ni siquiera había sido mencionada en los informes de inteligencia previos. En una instalación subterránea cerca de Kala, Turingia, tropas americanas descubrieron componentes del Orten Ju-229, el revolucionario ala volante con características stealth. Un prototipo parcialmente completado fue rápidamente desmantelado y enviado a Estados Unidos. En otro sitio cerca de Múnich, se encontraron documentos detallados sobre el Messerschmitt P-1101, un caza experimental con alas de geometría variable, un concepto que no sería implementado en Occidente hasta décadas después con aviones como el F-111 y el F-14 Tomcat. Quizás el hallazgo más valioso ocurrió en Braunschweig, donde equipos americanos localizaron al Dr. Alexander Lippisch y su equipo. Lippisch era un visionario que había diseñado algunos de los conceptos aéreos más revolucionarios, incluyendo aviones con alas en delta y el Me-163 Comet, el único caza propulsado por cohete que llegó a entrar en combate durante la guerra. Cuando entrevistamos a Lippisch, recordaría posteriormente un oficial de inteligencia, fue como hablar con alguien del futuro. Sus ideas sobre aerodinámica supersónica estaban tan avanzadas que algunos de nuestros expertos apenas podían seguirle. La operación no estuvo exenta de competencia e incluso conflicto con los soviéticos, que conducían su propia versión del ASTI. Hubo casos documentados de equipos americanos llegando a instalaciones clave solo para encontrar que equipos soviéticos ya habían saqueado lo más valioso, dejando atrás poco más que escombros. Un caso notable ocurrió en las instalaciones de Yankees en Dessau, donde se fabricaban los motores Jumo 004 para el Me-262. Cuando los americanos llegaron, descubrieron que los soviéticos ya habían desmontado y transportado la maquinaria más valiosa, junto con varios ingenieros clave. En otras ocasiones, la competencia tomó formas más dramáticas. El teniente coronel James Harold Doolittle, famoso por liderar el primer ataque aéreo sobre Tokio en 1942 y ahora parte de la Operación Lasty, dirigió una audaz incursión para rescatar al equipo del Dr. Willy Messerschmitt de una zona que pronto sería entregada a control soviético. Literalmente lo sacamos en medio de la noche, recordaría un participante. Al día siguiente, los rusos llegaron buscándolos y se enfurecieron al descubrir que se habían esfumado. A medida que la operación progresaba, se hizo evidente que el material capturado era demasiado voluminoso para ser transportado por vía aérea. Se estableció entonces un sistema de transporte marítimo bajo el nombre de Proyecto Seahorse para enviar los equipos más pesados a Estados Unidos. Barcos completos zarparon de puertos alemanes cargados con aviones desmantelados, motores, equipos de prueba y documentación técnica. Un solo carguero, el SS William Witt, transportó más de 400 toneladas de equipamiento aeronáutico alemán, incluyendo 6 Me-262 completos. La magnitud de lo capturado resultó asombrosa. Según registros desclasificados, la operación Lasty aseguró 16 Me-262 operativos, 7 Arado AR-234,3 Enkele 162,1 prototipo del Orten Ju-229, más de 40 motores a reacción diversos. 6.000 cajas de documentación técnica y más de 200 científicos e ingenieros alemanes. Pero los números solo cuentan parte de la historia. El verdadero valor de lo capturado residiría en cómo esta tecnología revolucionaría la aviación en las décadas siguientes. Uno de los primeros beneficiarios de la tecnología capturada fue el programa de aviones a reacción estadounidense, que hasta entonces había estado significativamente retrasado respecto al alemán. Aunque Estados Unidos había desarrollado su propio avión a reacción, el P-80 Shooting Star estaba basado en tecnología menos avanzada que la alemana. El general A. Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, no tardó en reconocer el valor de lo capturado. Los alemanes nos han ahorrado años de investigación. Ahora tenemos que asegurarnos de aprovechar esto al máximo.
Los motores BMW 003 y Yankes Humo 004 fueron minuciosamente estudiados por ingenieros americanos. General Electric, que ya estaba desarrollando motores a reacción, recibió varios ejemplares para análisis. El impacto fue inmediato. Características de diseño alemanas comenzaron a aparecer en los nuevos motores americanos. El J47, uno de los motores a reacción más exitosos de la posguerra, incorporaba conceptos derivados directamente de los motores alemanes capturados. Este motor equiparía posteriormente al F-86 Sabre, el principal caza americano durante la Guerra de Corea. Simultáneamente, equipos soviéticos lograron capturar sus propios ejemplares de tecnología alemana, particularmente en las zonas orientales de Alemania que cayeron bajo su control. Los motores Humo 004 fueron copiados casi exactamente para crear el motor RD-10 soviético, que equiparía sus primeros aviones a reacción. Uno de los aspectos más fascinantes de la Operación Lasty fue el destino de los científicos e ingenieros alemanes capturados. A diferencia de la maquinaria, que podía ser simplemente copiada, el conocimiento y experiencia de estos hombres era irreemplazable. Bajo la Operación Paperclip, un programa paralelo a Lasty, cientos de científicos alemanes fueron llevados a Estados Unidos para continuar su trabajo. Entre ellos se encontraban algunas de las mentes más brillantes de la aeronáutica alemana. Alexander Lippisch fue llevado al Centro de Desarrollo Aéreo de la Marina en Point Mugu, California, donde continuó su trabajo en aerodinámica avanzada. Sus investigaciones influirían directamente en el desarrollo del F-102 Delta Dagger, uno de los primeros cazas americanos con ala en delta. Hans von Ohain, el inventor del motor a reacción alemán, fue asignado a Wright-Patterson Air Force Base, donde trabajó en propulsión avanzada. Irónicamente, terminaría colaborando con su contraparte británica, Frank Whittle, en proyectos para la Fuerza Aérea estadounidense. Pero quizás el caso más extraordinario fue el de los hermanos Orten. Reimar Orten fue capturado y llevado a Gran Bretaña para interrogatorio, mientras que su hermano Walter fue llevado a los Estados Unidos. Los diseños de su ala volante Ju-229 serían estudiados durante décadas, influyendo eventualmente en el desarrollo del bombardero Stealth B-2 Spirit. El teniente Walter Frenz, un fotógrafo de las Fuerzas Aéreas estadounidenses asignado a documentar los aviones capturados, expresaría su asombro. Estos no son simplemente avances incrementales. Es como si hubiéramos encontrado tecnología de otra civilización. Este sentimiento era compartido por muchos ingenieros americanos que examinaron los aviones alemanes. Un informe técnico sobre el Me-262 concluía: en muchos aspectos, este avión representa un salto generacional sobre cualquier cosa actualmente en nuestro inventario. Su aerodinámica, sistemas de propulsión y armamento constituyen un paquete integrado que no veremos igualado en producción occidental por varios años. A medida que los Me-262 y otros aviones capturados llegaban a Estados Unidos, fueron sometidos a extensas pruebas en bases como Wright Field en Ohio y Muroc Army Airfield, posteriormente Edwards Air Force Base, en California. Un Me-262 volado por pilotos de prueba americanos alcanzó una velocidad de 865 km por hora, superando significativamente a cualquier avión aliado operativo. Pero las pruebas también revelaron las debilidades de estos aviones revolucionarios. Los motores Humo 004, aunque avanzados en diseño, sufrían de baja fiabilidad debido a las limitaciones de materiales que Alemania había enfrentado. Un informe notaba: el motor muestra un diseño ingenioso para sortear la escasez de materiales críticos, pero a costa de durabilidad. Esta observación llevó a una conclusión importante. Con acceso a materiales superiores y técnicas de fabricación avanzadas, Estados Unidos podría mejorar significativamente estos diseños. No se trataba simplemente de copiar la tecnología alemana, sino de refinarla y superarla. El impacto de la tecnología capturada se haría evidente rápidamente en los nuevos diseños americanos. El North American F-86 Sabre, introducido en 1949, incorporaba varias características derivadas directamente del Me-262, particularmente sus alas en flecha, una innovación alemana para mejorar el rendimiento a altas velocidades. Cuando el F-86 se enfrentó a los MiG-15 soviéticos, que también incorporaban tecnología alemana capturada, sobre los cielos de Corea, fue un duelo indirecto entre diferentes interpretaciones de la misma tecnología base alemana. Un caso particularmente interesante es el del Bell X-1, el avión que rompió la barrera del sonido pilotado por Chuck Yeager en 1947. Aunque su diseño básico era americano, incorporaba datos aerodinámicos obtenidos de las investigaciones alemanas sobre vuelo transónico capturadas durante Lasty.
La influencia alemana sería aún más evidente en aviones experimentales como el Bell X-5, que era esencialmente una adaptación directa del Messerschmitt P-1101 capturado, el primer avión diseñado con alas de geometría variable. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la tecnología alemana capturada estaba siendo igualmente explotada. A diferencia de los estadounidenses, que generalmente adaptaron y mejoraron los diseños alemanes, los soviéticos inicialmente optaron por copiar directamente. El Mikoyan Gurevich MiG-9, el primer caza a reacción soviético, utilizaba dos motores que eran copias directas del BMW 003 alemán. Su sucesor, el más exitoso MiG-15, aunque presentaba un diseño original, incorporaba un motor derivado de otro diseño alemán capturado, el Rolls-Royce Nene que los británicos, sorprendentemente, habían vendido a la URSS. Un aspecto menos conocido de la Operación Lasty es cómo influyó en el desarrollo de la tecnología stealth americana. Cuando equipos de inteligencia examinaron el Orten JU-229, descubrieron algo sorprendente. Su cuerpo de madera contrachapada estaba impregnado con polvo de carbón y resinas especiales. Pruebas posteriores realizadas por Northrop Grumman en 2008, utilizando réplicas exactas del JU-229 y equipos de radar de la época, confirmaron que este avión habría tenido una firma radar significativamente reducida comparado con aviones metálicos convencionales. Jack Northrop, fundador de Northrop Aircraft, fue uno de los industriales americanos que tuvo acceso temprano a los diseños Orten. Su fascinación con el concepto de ala volante lo llevó a desarrollar una serie de prototipos, culminando eventualmente en el B-2 Spirit, décadas después. La similitud entre el JU-229 y el B-2 no es coincidencia, explicaría años después un ingeniero de Northrop. Los principios fundamentales de diseño para reducir la sección radar efectiva ya estaban presentes en el diseño alemán. Quizás el testimonio más elocuente del valor de lo capturado viene del ingeniero jefe de North American Aviation, Edgar Smoot, quien después de examinar el M262 declaró: "Lo que tenemos aquí es oro puro. Estos aviones nos adelantan al menos 5 años en desarrollo aeronáutico". El calendario le daría la razón. Tecnologías que Alemania había desarrollado ya en 1944 a 45 no aparecerían en aviones occidentales operativos hasta principios de los años 50. Y conceptos más avanzados, como las alas de geometría variable o el diseño stealth, tardarían décadas en materializarse completamente. Un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, después de volar un M262 capturado en 1946, escribiría en su informe: "Cuesta creer que estemos volando un avión diseñado hace más de 5 años. En muchos aspectos, sigue siendo superior a cualquier cosa que tengamos actualmente en producción". A medida que progresaba la Guerra Fría, la tecnología derivada de los aviones alemanes capturados se volvería cada vez más crucial. El mundo había entrado en la era de los aviones a reacción, y las semillas de esta revolución habían sido plantadas en los tableros de dibujo alemanes durante los años desesperados de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre de 1947. Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Ohio. En un hangar de alta seguridad, un grupo de ingenieros americanos rodeaba a un hombre pequeño y de aspecto nervioso. Era Willy Messerschmitt, el diseñador del M262, traído a Estados Unidos bajo el programa Paperclip. Señalando un componente del motor a reacción expuesto sobre una mesa, explicaba detalles de su diseño a los atentos ingenieros americanos. "Con mejores materiales, este componente podría durar 5 veces más", decía en alemán, mientras un intérprete traducía. "Nosotros tuvimos que conformarnos con sustitutos inferiores debido a la escasez de cromo y níquel". Para estos ingenieros, cada palabra de Messerschmitt valía su peso en oro. No se trataba simplemente de copiar la tecnología alemana, sino de entender la filosofía de diseño detrás de ella, los compromisos realizados, y cómo estos revolucionarios aviones podrían mejorarse con los abundantes recursos americanos. Esta escena se repetía en instalaciones a lo largo de Estados Unidos, donde científicos e ingenieros alemanes capturados trabajaban codo a codo con sus contrapartes americanas, a menudo los mismos que habían combatido contra su tecnología solo meses antes. La Operación Lasty había evolucionado de una simple misión de captura a un vasto programa de transferencia tecnológica que cambiaría fundamentalmente la aviación mundial en las décadas siguientes. En Dayton, Ohio, un grupo de científicos alemanes bajo la dirección de Hans von Ohain, inventor del motor a reacción alemán, trabajaba en nuevos conceptos de propulsión que eventualmente influirían en el desarrollo de los motores turbofán, la base de la aviación comercial moderna. En Patuxent River, Maryland,
aerodinamistas alemanes colaboraban con la Marina estadounidense en el desarrollo de alas en delta y otros conceptos avanzados para operaciones a alta velocidad. Y en el recién establecido Centro de Investigación NACA, predecesora de la NASA, en Langley, Virginia, expertos alemanes en aerodinámica supersónica transferían conocimientos que serían cruciales para el futuro programa espacial americano. La integración de estos científicos alemanes en el establishment aeronáutico americano no estuvo exenta de controversia. Muchos habían sido miembros del partido nazi, algunos incluso de las SS. Su súbita transformación de enemigos a valiosos colaboradores generó tensiones. Hay algo profundamente inquietante en ver a hombres que ayudaron a Hitler ahora trabajando en nuestros más secretos proyectos militares, escribiría un congresista en una carta confidencial al Pentágono en 1948. La respuesta del Departamento de Defensa fue pragmática. La realidad es que no podemos permitirnos ignorar esta experiencia, especialmente cuando sabemos que los soviéticos están haciendo exactamente lo mismo. En efecto, al otro lado de la naciente cortina de hierro, la Unión Soviética implementaba su propia versión de Lasty y Paperclip, con resultados igualmente significativos. La operación Oso Aviakim, lanzada en octubre de 1946, había resultado la transferencia forzada de más de 2.000 especialistas alemanes a la URSS, muchos de ellos expertos en aeronáutica. En Podberesie, a unos 80 kilómetros de Moscú, ingenieros alemanes trabajaban bajo estricta vigilancia en la OKB-1, Oficina de Diseño Experimental, adaptando la tecnología del Me-262 para las necesidades soviéticas. El resultado sería el MiG-15, un caza que sorprendería a las fuerzas de la ONU durante la Guerra de Corea con su rendimiento superior. Esta competencia por el talento alemán intensificaría la paranoia de la Guerra Fría. Un informe de la CIA de 1953 advertía: los soviéticos han conseguido explotar efectivamente los conocimientos alemanes capturados. En algunos campos, particularmente en motores a reacción y aerodinámica supersónica, han logrado avances significativos que pueden atribuirse directamente a esta transferencia tecnológica. Mientras tanto, los aviones capturados durante la Operación Lasty estaban proporcionando datos invaluables a través de extensas pruebas. En Rollers Dry Lake, California, posteriormente Edwards Air Force Base, pilotos de prueba americanos volaban regularmente Me-262 y otros aviones alemanes, empujándolos hasta sus límites para entender completamente sus capacidades. Bob Over, uno de estos pilotos y posteriormente leyenda de la aviación, recordaría: volar el Me-262 fue una revelación. Era como pasar de un automóvil de los años 30 a un deportivo moderno. La suavidad, la aceleración, la sensación de poder, te hacía entender por qué nuestros muchachos tenían tanto respeto por estas máquinas cuando las encontraban en combate. Las pruebas confirmaron lo que muchos ya sospechaban: la tecnología alemana representaba un salto generacional. Un informe técnico de 1947 concluía: el Me-262 representa un nivel de integración de sistemas y rendimiento aerodinámico que supera nuestras capacidades actuales de producción en varios aspectos clave. Pero quizás más valiosos que los propios aviones fueron los datos de investigación capturados. Miles de informes técnicos, resultados de pruebas en túneles de viento y documentación de desarrollo cubrían casi toda área imaginable de la ciencia aeronáutica. Particularmente significativa fue la investigación alemana sobre vuelo supersónico. Mientras Estados Unidos apenas comenzaba a explorar seriamente este régimen de vuelo, los alemanes habían acumulado años de datos experimentales sobre el comportamiento de aeronaves a velocidades cercanas y superiores a la del sonido. Richard B. Combs, quien revolucionaría la aerodinámica americana con su regla del área para reducir la resistencia transónica, admitió la influencia de la investigación alemana capturada. Los datos alemanes nos proporcionaron una base invaluable. Su trabajo en perfiles de ala para altas velocidades aceleró nuestro desarrollo en años. A medida que estos conocimientos se asimilaban, comenzaban a aparecer nuevos diseños de aviones americanos que mostraban claramente la influencia alemana. El F-86 Sabre, introducido en 1949, es quizás el ejemplo más claro. Sus alas en flecha, su morro de entrada de aire única, y varios aspectos de sus sistemas de control mostraban una clara herencia del Me-262. Con sus mejoras americanas, se convertiría en uno de los cazas más exitosos de su generación. Un ingeniero de North American Aviation, fabricante del F-86, sería sorprendentemente franco en una entrevista de 1985. Por supuesto que nos inspiramos en el Me-262. Solo un tonto ignora una buena idea, independientemente de su origen. Tomamos lo mejor de su diseño, corregimos sus deficiencias,
y creamos algo mejor. La influencia alemana sería aún más evidente en aviones experimentales. El Bell X-5, primer avión con alas de geometría variable probado con éxito, era una adaptación directa del Messerschmitt P1101 capturado. Este concepto eventualmente maduraría en aviones como el F-111 y el F-14 Tomcat décadas después. Similarmente, los prototipos de ala volante de Northrop, que comenzaron con el YB-35 y evolucionarían durante décadas hasta el B-2 Spirit, mostraban la clara influencia de los diseños Orten. Jack Northrop, quien había estado experimentando con alas volantes antes de la guerra, quedó impresionado por la implementación alemana. Los Orten habían resuelto varios problemas de estabilidad que nosotros seguíamos enfrentando. Su enfoque era brillantemente simple. Los soviéticos, mientras tanto, seguían un camino paralelo, aunque con un enfoque ligeramente diferente. En lugar de adaptar conceptos alemanes a nuevos diseños, inicialmente optaron por reproducciones casi exactas. El Tupolev Tu-14, por ejemplo, era esencialmente un Yankees Ju-287 rediseñado, completo con su inusual configuración de alas en flecha invertida. El bombardero Ilyushin Il-28 mostraba clara influencia del Arado AR-234, el primer bombardero a reacción del mundo. Esta bifurcación tecnológica, americana y soviética, a partir de una base común alemana tendría profundas implicaciones para la Guerra Fría. Cuando los F-86 Abre americanos se enfrentaron a los MiG-15 soviéticos sobre Corea en 1950-53, estaba librando lo que algunos historiadores han llamado una guerra civil de la tecnología alemana. El general estadounidense George Kenney observaría: es irónico que estemos luchando con aviones cuyo ADN proviene del mismo laboratorio. La diferencia es cómo cada lado ha refinado esa herencia. Más allá de los diseños específicos de aviones, la influencia alemana penetró profundamente en la aproximación conceptual a la aviación militar. La idea alemana del caza multirol, un avión que podía realizar múltiples tipos de misiones cambiando su configuración, se convertiría en dominante en las décadas siguientes. El concepto de superioridad aérea tecnológica, tan central en la doctrina de la Luftwaffe, se integró completamente en el pensamiento estratégico de la USAF durante la Guerra Fría. Y la noción alemana de usar la velocidad como principal mecanismo defensivo en combate aéreo definiría el desarrollo de cazas durante décadas. El coronel Richard Deskier, quien supervisó parte de la evaluación de los aviones capturados, reflexionaría años después: no solo adoptamos su tecnología, en muchos sentidos, adoptamos su manera de pensar sobre el poder aéreo. Quizás el legado más duradero de los aviones a reacción alemanes capturados puede verse en el desarrollo de la tecnología Stealth, que revolucionaría la aviación militar a finales del siglo XX. El Orten Ju-229, con su diseño de ala volante pura y su construcción parcialmente no metálica, contenía varios elementos fundamentales de lo que posteriormente se conocería como tecnología de baja observabilidad. Cuando Northrop comenzó el desarrollo del bombardero Stealth B-2 Spirit en los años 80, los ingenieros revisitaron específicamente el diseño del Ju-229. Un estudio interno de Northrop de 1981, desclasificado en 2007, reconocía explícitamente esta conexión. El concepto Orten proporciona una validación histórica de nuestro enfoque de diseño. Para confirmar esta conexión, Northrop Grumman construiría en 2008 una réplica exacta del Ju-229 para pruebas de radar como parte de un programa de la National Geographic Society. Los resultados fueron reveladores. El diseño de 1944 habría sido significativamente más difícil de detectar por radar que cualquier otro avión de su época. Era asombroso, comentaría un ingeniero involucrado en las pruebas. Sin entender completamente los principios de la tecnología Stealth como los conocemos hoy, los Orten habían creado instintivamente un diseño que incorporaba varios elementos clave para la reducción de firma radar. Mientras los aviones a reacción revolucionaban la aviación militar, su influencia se extendería también a la aviación civil. Los principios de motores a reacción capturados de Alemania, refinados y mejorados, eventualmente transformarían el transporte aéreo comercial. El de Havilland Comet británico, primer avión comercial a reacción del mundo introducido en 1952, utilizaba motores que incorporaban lecciones aprendidas de los diseños alemanes capturados. Y cuando Boeing lanzó el 707 en 1958, iniciando verdaderamente la era de los viajes a reacción, sus motores Pratt y Whitney JT3 mostraban una clara evolución conceptual desde los Hummus 004 alemanes. Para los pasajeros que disfrutaban la nueva velocidad y comodidad de los viajes a reacción,
resultaría invisible la deuda tecnológica con aquellos aviones imposibles que habían aterrorizado a los pilotos aliados una década antes. Con el paso de las décadas, la contribución alemana a la revolución de los aviones a reacción se fue diluyendo en la historia. Los científicos alemanes se integraron en sus nuevas sociedades, los diseños evolucionaron más allá de sus orígenes, y nuevas generaciones de ingenieros tomaron el relevo. Sin embargo, para aquellos familiarizados con la historia, los ecos de esa revolución robada permanecen visibles. Cuando el Concorde supersónico realizó su primer vuelo en 1969, su característica forma de ala en delta y su morro inclinable tenían antecedentes directos en investigaciones alemanas capturadas. Cuando el SR-71 Blackbird estableció récords de velocidad que aún perduran, utilizaba conceptos aerodinámicos primero explorados en túneles de viento alemanes. Y cuando el transbordador espacial descendía planeando desde la órbita, su perfil de reentrada utilizaba datos derivados parcialmente de los estudios alemanes sobre vuelo hipersónico para el bombardero intercontinental Silbervogel de Eugen Sanger. Werner von Braun, capturado junto con su equipo de cohetes V-2 durante la Operación Paperclip y posteriormente arquitecto clave del programa espacial americano, observaría en 1969. La historia no se mueve en línea recta. A veces toma desvíos extraños antes de encontrar su camino. Para muchos de los ingenieros alemanes trasladados a Estados Unidos, esta transferencia forzada había resultado sorprendentemente beneficiosa. En lugar de enfrentar juicios como colaboradores del régimen nazi, habían recibido nuevas identidades, buenos salarios y acceso a recursos que solo podían haber soñado en la Alemania en guerra. Hans von Ohain, inventor del motor a reacción alemán, expresaría esta ironía en una entrevista de 1985. En Alemania, constantemente luchábamos contra la escasez, los bombardeos, las interferencias políticas. En América, nos dieron todo lo que necesitábamos y nos dijeron, continúen su trabajo. Fue como pasar del infierno al paraíso. Para otros, sin embargo, la transición fue más difícil. Alexander Lippisch, visionario diseñador de aviones de ala delta, nunca se adaptó completamente a la cultura corporativa americana y eventualmente regresó a Europa. Felix Kracht, quien había trabajado en el equipo del ala volante Orten, encontraría mayor reconocimiento décadas después como uno de los fundadores del consorcio Airbus. Mientras tanto, los soviéticos seguían su propio camino con los especialistas alemanes capturados. A diferencia de los americanos, que generalmente integraron a los científicos alemanes permanentemente, los soviéticos típicamente los repatriaron después de extraer sus conocimientos, a menudo tras una década de trabajo forzado. Siegfried Gunther, diseñador jefe de Inkel y capturado por los soviéticos, pasaría 10 años trabajando en la OKW antes de ser devuelto a Alemania Oriental en 1954. Brunolf Baade, otro importante diseñador, permaneció en la URSS hasta 1953, cuando fue enviado a liderar el programa de aviación de Alemania Oriental. La magnitud de lo que se había transferido de Alemania a las potencias vencedoras solo se haría completamente evidente con el paso del tiempo. Un estudio del Departamento de Defensa de 1960 estimaba que aproximadamente el 40% de la investigación aeroespacial avanzada en Estados Unidos durante la década posterior a la guerra tenía raíces en tecnología alemana capturada. Las siguientes décadas verían una gradual desclasificación de aspectos de la Operación Lasty, revelando la extensión de lo que había sido un vasto programa de apropiación tecnológica. Para el público general, estas revelaciones a veces alimentaron teorías conspirativas sobre tecnología extraterrestre capturada por los nazis, especialmente respecto a los diseños más exóticos como el Orten JU-229. Estas teorías, aunque infundadas, reflejan lo verdaderamente revolucionaria que era la tecnología aeronáutica alemana para su época. Como observaría un historiador de la aviación, si estos aviones parecían alienígenas en los años 40, es porque efectivamente representaban un futuro que aún no había llegado para el resto del mundo. Para los pilotos aliados que habían enfrentado estos aviones imposibles en combate, las revelaciones posteriores confirmaron lo que habían experimentado de primera mano. Habían combatido contra tecnología que parecía venida del futuro. William Dunn, primeras americano en el teatro europeo, quien había tenido encuentros con el M-262, lo expresaría sucintamente. La primera vez que vi uno, simplemente no podía creer lo que veían mis ojos. Era como si alguien hubiera traído un avión de 1960 a una guerra de 1944. A pesar del impacto transformador de la tecnología capturada, persiste una pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si los alemanes hubieran desplegado estos aviones revolucionarios antes, en mayor número, y con mejores decisiones estratégicas?
El mariscal del aire Sir Arthur Bamber Harris, jefe del comando de bombarderos de la RAF, ofreció quizás la evaluación más sobria. Es una de las grandes fortunas de la guerra que estos aviones llegaran demasiado tarde para afectar su resultado. Con solo un año más de desarrollo y producción adecuada, habrían hecho nuestras operaciones de bombardeo diurno prohibitivamente costosas, si no imposibles. El general Adolf Galland, comandante de cazas de la Luftwaffe y uno de los primeros pilotos del Me-262, sería más directo. Si hubiéramos tenido 500 Me-262 operativos en 1943, la invasión de Europa habría sido imposible. Tales especulaciones, aunque imposibles de verificar, subrayan el potencial revolucionario de estos aviones y explican por qué las potencias aliadas dedicaron tantos recursos a capturarlos y estudiarlos. En retrospectiva, la Operación Lasty representa uno de los mayores transfers de tecnología de la historia, comparable quizás solo al impacto de los científicos que escaparon de Europa antes de la guerra. Fue una apropiación masiva y sistemática que aceleró el desarrollo aeronáutico occidental y soviético en años, posiblemente décadas. También ilustra cómo los avances tecnológicos a menudo siguen caminos inesperados a través de la historia. Los visionarios diseños que nacieron en la desesperación de una Alemania en guerra terminarían transformando la aviación global bajo banderas de naciones que ni siquiera existían cuando fueron concebidos. Para los ingenieros y científicos involucrados, representó tanto tragedia como oportunidad. Muchos habían desarrollado sus revolucionarios conceptos con la esperanza de que dieran a Alemania la victoria, solo para ver su trabajo beneficiar a sus conquistadores. Otros vieron en el traslado forzoso una inesperada segunda oportunidad, escapando del colapso de su nación derrotada. Walter Orten, uno de los diseñadores del revolucionario JU-229, reflexionaría años después con cierta amargura. Creamos estos aviones para Alemania, y terminaron beneficiando a todos excepto a Alemania. Pero supongo que así es la guerra. El legado de estos ovnis nazis continúa visible hoy en casi cada aspecto de la aviación moderna. Cuando un avión comercial cruza el Atlántico a 10.000 metros de altitud, cuando un caza supersónico rompe la barrera del sonido, o cuando un bombardero stealth penetra defensas enemigas sin ser detectado, cada uno lleva en su ADN tecnológico trazas de aquellos revolucionarios aviones alemanes que una vez parecieron venidos de otro mundo. Como escribiría el historiador de aviación Walter Boyne, la guerra aceleró el desarrollo aeronáutico en formas que habrían sido impensables en tiempos de paz. Y la subsiguiente captura de la tecnología alemana aceleró ese desarrollo aún más, creando una cascada de innovación que continúa desplegándose hasta nuestros días. Hoy, más de 7 décadas después, cuando un visitante observa el único Orten JU-229 superviviente en las instalaciones de restauración del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, está contemplando no solo un artefacto histórico de una guerra pasada, sino una ventana a un futuro que llegó antes de tiempo. Su forma aerodinámica pura, su revolucionario diseño y su construcción innovadora siguen pareciendo futuristas incluso por estándares actuales.